Cordial saludo. Doy inicio. Mi nombre es Lizeth Cubillos. Esta es la primera actividad, foro de contextualización contable. Vamos a dar inicio a unos planteamientos que se nos dan para aprobar o desaprobar según nuestro conocimiento. Primer planteamiento. La contabilidad no ha evolucionado históricamente eh, porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha mantenido los mismos principios de registro y control para el reconocimiento de las transacciones económicas. En este caso, yo no estoy de acuerdo porque si hacemos un recuento histórico, vemos que desde años 6000 antes de Cristo a 3600 antes de Cristo, con el desarrollo de las primeras ciudades y del comercio, donde los hombres se basaban en el intercambio de productos provenientes de su trabajo y de la misma naturaleza. Ahí vemos como la primera parte de lo que fue la contabilidad. En ese entonces, países como Egipto y Grecia implantaron el registro de operaciones comerciales en tablillas de barro, mientras que en América los incas registraban de los recaudos los gastos, los tributos y censos de población mediante la utilización de cuerdas de diferentes colores con nudos. Estos fueron llamados quipus, en las que cada uno representaba un dato contable. Acá vemos desde el año 235 antes de Cristo que Italia adquiere gran protagonismo en el desarrollo contable, porque los plebeyos se encargaban de llevar los libros sirviendo a los banqueros para la expansión del pueblo. Durante el siglo VIII al siglo XII, en Europa los señores feudales ordenaron el registro de sus operaciones a los escribanos. La contabilidad viene avanzando en el siglo XV, donde con la inversión de los números arábicos y de la imprenta, pasando el registro, este serían los números arábicos, acá viene en la creación de la imprenta, pasando del registro de partida simple al registro por partida doble, donde se registran los datos del debe y el haber. Cabe resaltar que Benedetto Contrugli Rangel fue pionero, quien además planteó el uso de 3 libros, que viene siendo el libro diario, el libro mayor y el libro borrador o recordatorio. En este acontecimiento se destaca al matemático Francisco Luca Paciolo, quien fue el principal difusor de este sistema contable de partida doble. En los siglos XVII al siglo XIX, con el crecimiento de las ciudades, la revolución industrial y el comercio, la contabilidad fue aplicada en toda Europa, por lo que se formaliza la profesión del contador. Ya en el siglo XX aparecen obras de contabilidad con criterios más técnicos y modernos, donde se permiten tener un conocimiento y control más minuciosos de los negocios. Además, el invento de elementos de contabilidad que facilitaron el manejo de datos contables como máquinas sumadoras, registradoras y cerebros electrónicos como los computadores. Vemos que la contabilidad no solo fue utilizada por comerciantes, los gobernantes la utilizaron en un principio para reglamentar tributos, luego para elaborar presupuestos y contabilizar tanto los ingresos como los gastos públicos. Entonces, por eso es mi desaprobación en ese enunciado, porque sí ha venido teniendo una evolución constante hasta nuestros días. Nuestro siguiente enunciado dice así:
La contabilidad se divide o clasifica en monetaria y no monetaria. Dentro de la monetaria se puede identificar el campo de acción más importante, puesto que se enfoca en dos aristas, la microcontabilidad y macrocontabilidad. Cada una se orienta en explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual, empresas o personas, y la parte global, que vienen siendo todos los agentes de la economía. También pueden verse calificadas según el origen de los fondos en contabilidad privada y contabilidad pública, además según su funcionalidad o utilidad en la generación de información, contabilidad financiera y contabilidad de gestión. Pues no estoy tanto de acuerdo con la primera parte donde se dice que se clasifica en monetaria y no monetaria. Pues puesto que la contabilidad se puede clasificar por su tamaño o magnitud, pues acá sí viene la parte de microcontabilidad y macrocontabilidad, que, que también puede ser clasificada de acuerdo al origen de los recursos en contabilidad pública y contabilidad privada, o también organizaciones lucrativas, eh, como mencionamos acá. El siguiente enunciado dice: las NIF son los estándares de información financiera que se aplican en la mayoría de países del mundo, incluyendo a Colombia, para presentar los estados financieros, porque promueven los fines e intereses económicos particulares de los inversionistas globales, por lo que se convierte en prioridad para cada gobierno velar por el cumplimiento adecuado en cada nación que se encuentra en vías de desarrollo. Las normas internacionales de información financiera son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estoy de acuerdo, ya que estas normas fueron creadas especialmente para las grandes empresas cotizantes y para el mercado crediticio. Además, se han publicado las NIF para pymes y las microempresas, que van a permitir a los entes económicos mayor transparencia en la información que presentan en los estados financieros a los usuarios en un mundo globalizado. Hay NIF completas que se aplican a los entes que presentan información financiera al público, porque sus acciones se cotizan en bolsa de valores, y las NIF para pymes se aplican a los entes cuya información financiera solo ingresa a los asociados de la entidad. Doy acá un énfasis que se deben aplicar las NIF porque el planeta está globalizado en cuestiones de negocio. Cada vez que se firman tratados internacionales con grupos económicos fuertes, ahora los países forman planes de competitividad para entrar al mundo de la globalización. También porque los inversionistas requieren información transparente, unificada, útil, estipulada bajo un mismo marco conceptual. Por eso estoy en acuerdo con este planteamiento. En el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard se contemplan las características cualitativas que debe gozar la información financiera, estados financieros. Estas cualidades buscan generar confianza y transparencia entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Además, dicho marco presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. Bueno, también estoy de acuerdo, ya que este marco conceptual trata del objetivo de los estados financieros, las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los estados financieros, la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros, y los conceptos de capital y de mantenimiento del capital. Este tiene como objetivo informar acerca de valga la redundancia, información financiera, acerca del desempeño, gestión de la administración, información acerca de los cambios en la situación financiera.
Los estados financieros cubren necesidades comunes de los usuarios. Evaluar capacidad de generar efectivo y equivalentes de efectivo. Evaluar su estructura financiera, liquidez y solvencia. También la capacidad de adaptación a los cambios del ambiente en la que opera. Eh, los estados financieros incluyen notas, información complementaria y cualquier otra información relevante. Es por esto que yo doy aprobación a ello. Estos son los objetivos de los estados financieros, eh, que marcan la situación financiera, la actividad, los flujos de fondo. Estos son los balances de la situación, incorporación de elementos o modificación de valor, actividad, cuenta de pérdidas y ganancias, variaciones de partidas del balance de situaciones en relación con actividades ordinarias o no, estado de flujos de efectivo, variaciones de determinadas partidas del balance. ¿Cuál es la prioridad? La correcta determinación de la situación financiera de la entidad. Es por ello que yo estoy de acuerdo. Eh, bueno, esa es mi presentación. Aquí está en la bibliografía las fuentes donde fue consultada la información. Eso es todo. Muchas gracias.